Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En el amor del Señor, ese amor que excede a todo conocimiento, te saludamos y te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios para que el Dios bueno y generoso tome de lo mejor de sus tesoros y pueda enriquecerte, y pueda el Señor levantarte y a través de la palabra inspirarte, edificarte y mostrarte el camino. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos al pasaje bíblico que hemos citado, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos lo que dice este pasaje, por eso estamos acá. Hay millones que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Otros se dicen ser creyentes, pero tienen doctrinas, filosofías, donde niegan la inspiración de las Escrituras. Nosotros vamos a estudiar acerca de la inspiración de la Biblia y de las doctrinas para ser fortalecidos, para ser sostenidos a través de la fe que una vez fue dada a los santos. Vamos a ser confirmados, edificados a través de la palabra, y a la vez vamos a adquirir conocimiento para dar razón de nuestra fe a cualquiera que nos pida una explicación acerca de la esperanza que hay en nosotros. Es muy importante, mis hermanos, conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos, y ahora en el nuevo pacto Él dice: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Es importante conocer la doctrina, pero más sobre todo creer a la doctrina. Y estudiándola por el Espíritu Santo vamos a ser edificados, fortalecidos, confirmados en la verdad presente. Por eso estamos estudiando acerca de la inspiración. Voy a hacer un repaso de lo que dijimos o estudiamos la vez pasada. Estamos hablando de la inspiración de la Biblia o de las Escrituras. Y yo compartí con ustedes dos definiciones para que ustedes puedan saber cómo se define lo que es la inspiración desde el punto de vista de lo mismo que la Biblia revela acerca de la misma palabra de Dios. Una definición fue que el verbo latino que se usa para inspiración es inspirare. De ahí viene, o sea, que significa respirar en o insuflar. Y definimos que, de acuerdo a lo que la Biblia revela, inspiración es un influjo especial del Espíritu Santo que impulsa y enseña a los autores bíblicos de tal forma
que lo que escribieron es la autorizada palabra de Dios con plena cualidad de revelación divina. Eso es una definición. Otra muy parecida que revela también lo que la Biblia nos muestra, dice que inspiración es la supervisión de Dios sobre los autores de la Biblia. Me gusta esta palabra, la supervisión. De modo que estos, usando sus propias personalidades y estilos, compusieron y registraron sin error en los manuscritos originales la revelación de Dios al hombre. Nosotros estudiamos algo que para mí fue una revelación muy, muy contundente, muy gloriosa. Vimos que Dios se toma a sí mismo siempre para crear todas las cosas. Parece que es un diseño divino que Dios quiere ser el centro de todas las cosas y el todo en todas las cosas. Cuando estudiamos acerca del gran mandamiento, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, lo que llamamos la unicidad de Dios, leímos que toda la creación, tanto en lo visible como invisible, todo fue hecho del mismo Dios. Dios se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas. Tomó, por ejemplo, su poder, tomó su aliento, con el aliento dice el hombre, dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él tomó de sí mismo su poder, su ciencia, su sabiduría, su gloria, su inteligencia, su perfección, todo lo que es suyo, Él lo tomó para plasmarlo en su creación. Por eso podemos ver a Dios en todo. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra está llena de sus beneficios. Todo habla de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación, dice la Biblia. Eso es lo que se llama la revelación natural. Pero a mí me ministra mucho que Dios tenga ese diseño. Él toma de sí mismo para hacer todas las cosas. No solamente en la revelación natural o en la creación natural, sino también en el espiritual. Vimos el modelo del matrimonio. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz soplo de vida y el hombre fue alma viviente. Luego hace dormir a Adán y del costado de Adán saca a Eva, representando lo mismo que él hizo con el hombre. Lo mismo, él tomó su aliento y su palabra e hizo al hombre. Con el aliento de su boca y con su palabra hizo al hombre, hizo todo lo que hay. Lo mismo hizo también en el hogar. Hizo que del hombre, como si el hombre lo representara a él. Por eso Pablo dice que el hombre es gloria de Dios, la mujer gloria del varón. Así que lo mismo, el mismo diseño. Del hombre sale la mujer y de la mujer salen los hijos. Es la misma idea. Está el diseño de Dios. Pero no solamente el matrimonio, la relación con Cristo. Cristo es uno con Dios. Él dijo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Para que el mundo vea y crea que tú me enviaste. La relación con Cristo es así. Cristo es el vínculo de Dios con nosotros. Lo que se representa a Cristo, lo que se representa en la cruz del Calvario cuando el Señor muere, cumpliendo así y cerrando así el fin de la primera creación. Jesús muere viernes, es el sexto día, el mismo día que Dios hizo al hombre, el viernes, y dura 6 horas en la cruz. Dios mató a Adán en la cruz del Calvario en el cuerpo de Cristo. La paga del pecado es muerte. Cristo muere en lugar de todos los hombres. Pero de su costado abierto sale la iglesia. Efesios 5 dice que la iglesia brota del costado de Cristo. Dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Que fue lo mismo que dijo Adán cuando vio a Eva. Esta es varona porque salió del varón. Nosotros salimos de Cristo. También el nuevo nacimiento es lo mismo. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Amén. Hay que en la regeneración es lo mismo. La palabra es lo mismo también. Voy a abundar un poquito más en eso. Hablamos de la relación entre nosotros, la coinonía,
la relación, el compañerismo, la redención, también es lo mismo. Todo está en el diseño de que todo procede de Dios. Dios hizo que todo proceda de Él para Él ser el imprescindible, el núcleo, el centro, el motor, el que lo mueve todo. Pero a la vez hizo que como todo procede de Él, que todo lo que es creación se interrelacione y haya interdependencia. No hay nada en la creación de Dios que viva para sí. Todo lo que Dios creó es para que sirva para otros, para otras cosas, para los seres vivos, como para cualquier otra parte de la creación, aunque sea materia inerte. Eso está revelado y lo que se observa da testimonio de eso. Ahora, lo que me ministró mucho fue ver el modelo de cómo brotan las escrituras. Vimos y leímos que Dios es espíritu, que la palabra espíritu significa viento, neuma, y que todo Dios lo hizo con viento. Muy bien, hizo al hombre soplando en su nariz soplo de vida. Génesis 2:7. Usó un soplo para crear los cielos. Salmo 33:6. Dice, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Job 32:8. Su soplo hace que el hombre entienda. Dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. El entendimiento del hombre viene por el soplo de Dios. Isaías 47 dice, el viento de Jehová seca la hierba, que es la gloria del hombre. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque el viento de Jehová, dice, el viento solano de Jehová seca la gloria del hombre. Muy bien, leímos también en Éxodo 15:8 y 10, que dice que al soplo de su viento se amontonan las aguas. Dios con el soplo de Él amontona las aguas. Salmo 18:15, por su soplo quedaron al descubierto los cimientos del mundo. El día del Pentecostés vino un viento fuerte que soplaba y llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también la regeneración viene por el soplo del Espíritu. Jesús sopló sobre los 12 antes del Pentecostés y reciban el Espíritu y sopló sobre ellos para recibir la identidad de Jesús, para recibir todo lo que es la persona de Jesús a través del Espíritu. Leímos lo que ilustra Ezequiel 37. Hay una ilustración ahí tremenda de lo que es el soplo de Dios. Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre aquellos huesos de aquel cementerio lleno de cadáveres, muchos huesos secos. Él profetizó y se unieron los huesos, todos se unieron, cada hueso con hueso, como dice. Después profetizó, vino carne, músculos, tendones y todo lo que es el cuerpo, anatómicamente hablando, pero no había fisiología, todo era anatomía. Y lo que trajo la fisiología fue el soplo de Dios. Y él profetizó y dijo, Espíritu de Dios, ven sobre estos huesos secos. Y cuando él profetizó espíritu, o sea, soplo, se hizo un gran ejército. Amén. Amén. El día del Pentecostés, Jesús le dijo a Nicodemo, el viento donde quiera sopla, hablando del nuevo nacimiento. Explica así el nuevo nacimiento. El viento donde quiera sopla, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios por el Espíritu. Amén. La vida de la iglesia, todo lo que es la vida de la iglesia está ilustrado con la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu y vida. Y yo les dije que hay tres cosas ahí que son sinónimas: viento, espíritu y vida. Las tres cosas es una misma cosa. Ahora, ¿por qué Dios siempre usa el viento? Porque Dios es viento. Dios es espíritu. ¿Qué es espíritu? Neuma es espíritu. O sea, neuma es espíritu, espíritu es viento. Entonces, la naturaleza de Dios es espíritu. Dios es espíritu.
Y cuando nos unimos a Dios a través del hombre nuevo, la regeneración, nos volvemos un espíritu con el Señor. Diga, yo soy espíritu. Yo soy viento. Por eso en mí hay vida. Porque el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. ¿Qué es la palabra? Espíritu y vida. Ahora, ¿es una casualidad que Dios todo lo hace con viento? Porque Dios es viento. Dios es viento. El Salmo 104 dice que Él hace que los vientos sean sus mensajeros. Él hace que los vientos sean sus mensajeros. Salmo 104. Siempre usa el viento. Y la palabra fue inspirada. ¿Qué fue la palabra? Inspirada. Y estudiamos lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada. Neustos. Theos neustos. O sea, Theo es Dios. Y neustos viene de neuma, de espíritu. Theo neustos es soplo de vida. La palabra es un soplo de vida. Dios sopló sobre sus hombres, los inspiró. Las palabras que yo os he hablado es soplo y es vida. ¿Qué es la palabra? La Biblia es un soplo. Y cuando sopla, te hace un soplo a ti también. La palabra es espíritu. Y cuando tú naces del espíritu, tú te vuelves o te conviertes en un espíritu. Ahora, fíjense que Dios, la naturaleza de Dios es espiritual, que está representado por el viento. Y Él todo lo hace de viento. ¿Creen ustedes que es una casualidad? La palabra es viento, la palabra es neuma, la palabra es espíritu. Aquí está el soplo de Dios. Dios sopló sobre los hombres. Y la palabra es soplo. Y la palabra sopló. El Espíritu Santo, el neuma de Dios que está en nosotros, usó el neuma escrito para convertirnos, para darnos la vida de Dios. No sé cuán profunda es para ustedes la impresión, pero a mí me ministra mucho. Que Dios, para hacer del universo uno con Él, lo hizo de sí mismo. Y para que todos tengamos su misma naturaleza, pues usó el soplo, el neuma que representa su naturaleza, y la plasmó en las escrituras, para a través de las escrituras darnos su espíritu y su naturaleza. Amén. Yo soy espíritu porque Dios es espíritu. Yo soy el resultado. Las palabras que yo he hablado es espíritu y es vida. Theopneustos. Soplo de Dios. Inspiración. Soplo de Dios. Pero este texto que leímos de segunda de Pedro 1:21, que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí la palabra inspiración, ese adjetivo viene del verbo fero, que significa ser llevados y ser traídos. Y lo ilustramos, es la palabra que se usa el día de Pentecostés, que vino un viento fuerte que soplaba y los llevaba de aquí para allá y de allá para acá. Sopló el Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu que venía y soplaba y llevaba. Leímos en Hechos 27:15, cuando Pablo iba en la embarcación hacia Roma, ellos pues iban tranquilos, iban siendo guiados por el viento, pero de momento vino un viento euroclidón. Y dice la palabra que perdieron el control. Y dice ahí que fueron arrastrados. Esa es la palabra fero, que fueron llevados. En el original dice, éramos llevados a la deriva. Llevados a la deriva significa ya no tenían control.
Y justamente la palabra fero está relacionado con los barcos de vela que eran llevados por el viento. Eran llevados por el viento. Es una tremenda ilustración de la obra del Espíritu Santo. Hablamos del águila, que el águila aprovecha dos cosas del viento: la fuerza del viento y la dirección del viento. Somos las águilas de Dios. Las águilas se abren, se paran en el espacio y la fuerza del viento, ellas pues aprovechan esa fuerza para no tener ellas que hacer ninguna fuerza. Y luego, por donde sopla el viento, se dejan llevar. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Amén. Eso fue lo que hicieron los hombres de la Biblia, mis hermanos. Se dejaron guiar y conducir por el Espíritu Santo. Muy bien. Fueron impulsados por el Espíritu de Dios. Fueron llevados de aquí para allá y de allá para allá. Sus pensamientos, sus emociones, su conciencia, todo lo que era su persona. Ahora, quiero estudiar con ustedes esta noche un poquito acerca del proceso de la inspiración. Vamos a hablar un poquito del proceso de la inspiración. No creo que vayamos a decir nada nuevo, pero vamos a ser confirmados en la palabra para fortalecer nuestra fe en la palabra y también tener una respuesta a cualquiera que quiera argumentar o que quiera confundirnos, porque para eso sirve la doctrina. La doctrina, mis hermanos, nos da estructura, nos da firmeza, porque la doctrina revela quién es Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios hace. Hay muchos pensamientos en el hombre, muchos pensamientos, muchas filosofías, muchos credos religiosos en el paganismo y aún en el mismo cristianismo. Pero hay una fe que es verdadera. Una fe que es verdadera. De la misma manera que Dios inspiró a sus hombres para escribir la Biblia, también Dios ha inspirado a hombres durante la historia de la iglesia para interpretar correctamente la Escritura, para que sean librados de espíritus de errores. Porque la Biblia también habla de espíritus que inspiran, pero no es el Espíritu Santo. Pablo habla de que muchos son guiados, que son convencidos por espíritus y por palabras. Son llevados, son conducidos, son seducidos. ¿Cuántos han caído en errores doctrinales? Espíritus de demonios. Y si hay un espíritu, mis hermanos, que es difícil de sacar o de expulsar, es el espíritu de doctrinas. En los 45 años que tengo como creyente y más de 35 como pastor, lo que yo he visto es que cuando alguien es confundido doctrinalmente, no hay quien vuelve a esa persona atrás. Es difícil. Cuando a alguien se le mete un espíritu de error, es difícil, mis hermanos, pues no debe ser imposible. Es como que es entregado al error. Usted puede convencer a cualquiera de cualquier cosa, hasta de la rebelión, pero a una doctrina falsa es muy difícil. Por eso es muy importante tener claridad doctrinal, tener firmeza, no ser ignorantes. ¿Cuál fue el proceso? Vamos a estudiar algo del proceso de Dios con la inspiración. Ya sabemos lo que significa ser llevados, ser conducidos por el Espíritu. Primeramente, estos hombres que escribieron las Escrituras, aproximadamente unos 40 hombres, la Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1500 a 1600 años. Diríamos redondeando el número 1500 años. Desde Moisés, que fue el primero que escribió, diríamos hasta Juan, hasta el Apocalipsis, diríamos un periodo más o menos de 1400, 1500 años. 40 autores escribieron la Biblia. Escribieron todos en un periodo tan largo, 15 siglos. Algunos se vivieron tan distanciados como 1500 años. Fíjense lo que pudo haber pasado en 1500 años. Solamente Dios puede escribir un libro
y durar 1500 años para escribirlo. Nadie puede escribir un libro en 1500 años, solamente Dios. Claro, para Dios 1500 años es un día y medio. Porque dice el Salmo que 1000 años es como un día para Él. Pero ¿quién puede escribir un libro con 40 autores que vivieron en 1500 años? Imagínense los contextos culturales, históricos, tan distintos. Las circunstancias en las cuales se escribieron, distintas. Sin embargo, todos coinciden. Todos armonizan. Cuando uno estaba escribiendo, no estaba pensando en qué dijo el otro. De hecho, muchos eran contemporáneos. Por ejemplo, hay profetas que estaban profetizando en Judea y otros estaban profetizando en Israel, en el reino del norte, en las 10 tribus. Y estaban simultáneamente profetizando. Eran contemporáneos, no sabían lo que estaba diciendo el otro. Pero cuando usted toma los libros y dice, Dios mío, estos dicen lo mismo. Coinciden. Doctrinalmente hablando, por decir así, para que podamos entender en los pensamientos de Dios. Cuando usted toma la Biblia, usted se da cuenta que 40 hombres escribiendo en 1500 años, como dije ya, en contextos distintos, y que digan lo mismo, que armonicen doctrinalmente hablando. Solo Dios lo puede hacer. Es una evidencia de que es la palabra de Dios. Primeramente, estos hombres fueron llamados por Dios. Fueron llamados desde su nacimiento. Vamos a leer algunos pasajes de esto para que podamos entender un poquito. Vamos a leer, voy a seleccionar porque no puedo detenerme mucho ahí, pero pensemos en Isaías 49. Miremos a Isaías. Voy a compartir. Acuérdense que esto es un discipulado y como es doctrinal, se requiere que leamos la Biblia. Así que va a haber biblina, sustancia que se sustrae de la Biblia, que no es cafeína, ni nicotina, ni heroína, sino biblina. Y el que es adicto no necesita liberación. Amén. Miren lo que dice aquí el versículo 1. Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me abrió, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y dice el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Aquí puede estar hablando Isaías de sí mismo, como puede estar hablando de Israel, como puede estar hablando de Jesús, que es el siervo de Dios. Como quiera que usted interprete, fue llamado desde el vientre de su madre. Miren ustedes, ahora, pasen a Jeremías, que es el libro que sigue, ya para estar cerquita ahí. Jeremías en el capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Dice, comencemos a leer el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿están conmigo? Amén. Jeremías 1:4. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta
a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Era muy joven cuando Dios lo llamó. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿He puesto qué? Desde el vientre de su madre lo eligió Dios para ese propósito. Pregunta: ¿quiso escribir Jeremías? ¿Quiso ser profeta Jeremías? ¿Se eligió él mismo? Yo puedo ir por todos los profetas, pero voy a seleccionar porque me pararía solamente ahí. Me detendría solamente ahí. Pero él es una ilustración. Desde el vientre de su madre. Tan ajeno estaba al llamamiento que cuando Dios lo llama se maravilla, se asombra, dice: yo soy un niño, soy muy joven. Dios le dice: no digas que tú eres joven, porque tú harás lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir. Tú dirás lo que yo ponga en tu boca, y tú harás lo que yo quiera hacer a través de ti. Y dice que puso su palabra en la boca. ¿Quién le puso la palabra? Dios le puso la palabra en la boca. También Pablo dice en Gálatas 1:15, dice que Dios lo eligió desde el vientre de su madre. Naturalmente, ustedes conocen la historia de Saulo de Tarso, cuando Dios lo llama, cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Pero su elección fue desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre. Podemos citar también Amós capítulo 7, 14 y 15. Amós 7, 14 y 15. Amós, alguien le estaba diciendo a Amós que no era nadie, que él no era profeta. Y él le dice: yo era simplemente, yo estaba cuidando, yo estaba allí en Tecoa cuidando las ovejas, en los campos de Tecoa. Yo era un boyero. Vamos a leerlo. Amós, vengan conmigo a Amós. Pasen a Daniel, Oseas, pasen a Ezequiel, Daniel, después Daniel, Oseas, después Joel, y después de Joel viene Amós. Amós capítulo 7. Dice en los versos 14 y 15. Amós 7, 14 y 15. Para que entendamos, leamos el 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come ya tu pan, profetiza ya. Y no profeticen más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Recojo higos silvestres. Él preparaba los higos. Ese era su trabajo. Él tenía que hacer una obra en los higos para procesarlos y madurarlos. Eso es lo que significa un boyero. Pero fíjense que él no se reconocía a sí mismo como un profeta. O sea, no era un profeta profesional, conocido. No tenía un nombre. No había pasado por un seminario. No había pasado por una escuela de los profetas. No tenía título de profeta. Pero dice, versículo 15: Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Dios me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y todo aconteció tal como lo dijo el boyero. Amós es un testimonio de muchos que no tienen esa fama, prestigio, ese renombre. No son reconocidos como tales. Lo que te hace profeta no es haber pasado por una escuela de los profetas, ni que un profeta te haya puesto la mano, sino que Dios te haya llamado y que haya puesto la palabra en la boca. Yo puedo seguir leyendo, pero ¿para qué? Es suficiente esos ejemplos. Los hombres que escribieron la palabra de Dios fueron llevados, pero desde el vientre. Ellos no decidieron escribir. Estaban ajenos al llamamiento de Dios. Eran hombres comunes. Realizaban sus tareas diarias. No sabían que Dios tenía esos planes con ellos. Algunos fueron sorprendidos y hasta reaccionaron frente al llamado de Dios. Expresaron su incapacidad, como el caso de Moisés. Yo no sé hablar. Moisés, que ustedes conocen a Moisés y saben cómo Moisés se formó en Egipto para ser un líder. Sin embargo, Dios lo capacitó incapacitándolo. Lo llevó al desierto para borrar a Egipto a él primero, antes de borrárselo a Israel. Y allí lo capacitó incapacitándolo. Luego lo llama. Y saben ustedes cómo reaccionó. Yo no sé hablar, ¿quién soy yo? Él no sabía el plan que Dios tenía con él, hasta que Dios se lo reveló. Quizás sospechaba cuando niño, pero no tenía la claridad, hasta que Dios se le apareció. Así que estamos estudiando cómo fueron llevados, usando la palabra. Los santos hombres de Dios fueron llevados, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron conducidos de aquí para allá, de allá para acá. Desde el vientre, desde su mocedad, desde antes de nacer fueron elegidos para este propósito. Eso es número uno. Número dos, Dios les mandó proclamar y escribir sus palabras. Ellos no quisieron escribir libros porque querían escribir, todo lo contrario, ni estaban pensando ser escritores tampoco. ¿Cuántas veces Dios le escribe por ejemplo, Dios a Moisés le dice, no puedo leer todas las escrituras, en Éxodo 17:14 y también en Éxodo 17:14 y en Éxodo 34:27, después que Moisés baja del monte, Dios le dice escribe, tanto en las tablas de la ley como también el Pentateuco, escribe en un libro estas cosas. Y Dios ordenó a Moisés que escribiese. Ahí están los textos, puede ser que tiene más textos, pero ahí están los textos. Dios le dijo a Moisés que escribiese todas las cosas. Por eso tenemos los 5 libros, porque Moisés escribió. Y es común, vino palabra de Jehová a Moisés diciendo, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón tu hermano y dile, o dile a Israel tal cosa. Dios lo mandó a escribir. Ellos no decidieron escribir porque querían escribir, sino porque Dios les ordenó que escribiese. Por ejemplo, voy a seleccionar textos, por no leerlo todo. Voy a leer uno, por ejemplo, Jeremías otra vez. Yo te puedo citar, vengan a Jeremías, capítulo 36 de Jeremías. ¿Están conmigo? Jeremías 36. Leamos del 1 al 4 para que entendamos. ¿Están conmigo? Jeremías 36, 1 al 4. Aconteció
en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿de dónde vino la palabra? De Jehová. Vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Oigan ustedes, ordenó Dios, tómate un rollo de papiro, como era la costumbre de aquellos días, y escribe cada palabra desde que yo te llamé, que tú eras un niño en tiempo de Josías hasta hoy. Versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. ¿Quién ordenó escribir? Jehová. ¿Pensaba Jeremías escribir un libro? ¿Había escuchado Jeremías el pensamiento que para uno estar realizado tiene que tener una casa, casarse y escribir un libro? ¿O plantar un árbol? No, no estaba en eso. No estaba en eso. Pero Dios lo puso en eso. Así pasó con todos los escritores de la Biblia. Podemos citar también, vengan conmigo a Isaías, den marcha atrás, Isaías capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maser Salal Ashbaz. Y por ahí sigue hablando. Pero Dios dijo, escribe en un libro. Ven hasta el capítulo 30 del mismo libro de Isaías. Isaías capítulo 30. Versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Dale un aplauso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, que a Dios se le ocurrió escribir su palabra. Porque si no, ahora estuviéramos guiándonos por tradiciones orales que pasan de boca en boca, y a medida que pasa de una boca a otra boca se tergiversa y cambia, y cuando vemos a ver ya no es palabra de Dios, sino palabra de hombres. Todos los hombres, yo seleccioné algunas, esto selecciona porciones, pero eso es aplicable a todos los hombres de la Biblia. Ninguno estaba tratando de escribir un libro. Escribieron porque fueron ordenados por Dios e inspirados, guiados por Dios. Muy bien. A menudo este impulso profético se le llama la carga del Señor. Vamos a leer esto. Venga conmigo a Jeremías. Parece que Jeremías es el que más revela, porque hay mucha claridad en Jeremías. Por eso lo selecciono. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. ¿Están conmigo? Vamos a leer desde el 33 al 38. Jeremías 23, 33 a 38. Dice así: y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? El original dice, ¿cuál es la carga de Jehová? De hecho, la versión antigua,
La palabra profecía es carga. ¿Cuál es la carga de Jehová? Les dirás, esta es la carga. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote y al pueblo que dijere, carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis, cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis, carga de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, carga de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis carga de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión que nunca borrará el olvido. Wow, fuerte. Preguntaban, ¿cuál es la carga de Jehová? Porque la profecía es carga. ¿Qué es la profecía? De hecho, la versión antigua de Valera decía así, y vino la carga de Jehová. Y la verdad es que es una carga. Esa palabra carga, mis hermanos, tiene todas las connotaciones. Se refiere a carga de cargar. De hecho, la usa Moisés en Éxodo 25, 23:5. Donde habla de la carga de un asno, hablando de la carga de un asno, pero se usa también para hablar en los salmos de estar cargado con una aflicción. Se usa también para hablar de la carga de los impuestos. Los reyes ponían cargas pesadas sobre los ciudadanos, así que tiene todas las connotaciones de carga. Y yo quiero detenerme aquí para decirles a ustedes que estos hombres que hablaron inspirados por el Espíritu Santo guiados, para ellos comunicar la palabra, aceptar el llamado de Dios, el reto de Dios, era una carga. Llevar una palabra de Dios es una carga. No hay una relación artificial entre el mensaje y el mensajero. No es como la recepcionista. Una recepcionista puede ser una prostituta, pero si hace bien el trabajo en la oficina, al dueño no le importa cuántos hombres tenga ella después que salga. Simplemente ella es una buena secretaria, ella da bien el mensaje. Pero un mensajero de Dios no puede ser un prostituto. O sea, no está desligado ni divorciado del mensaje, es todo lo contrario. A él es que más se le exige vivir el mensaje. Él está comprometido con el mensaje. Él tiene que pagar un precio por obedecer a Dios. Tenemos los ejemplos de los profetas. Tenemos el ejemplo de Ezequiel. ¿Qué precio pagaron? ¿Qué carga pagaron ellos para profetizar? La angustia de dar un mensaje de juicio, en el caso de Jeremías. Alguien dijo que las lágrimas de Jeremías eran como las lágrimas de un arcángel llorando por su pueblo. Qué terrible tener la seguridad de que viene un juicio, que es inminente el juicio, y ver el pueblo endurecido, rebelde, obstinado, y saber cuál es la consecuencia. Por eso cuando escribe Lamentaciones, ustedes pueden mirar la sensibilidad que tenía Jeremías y todos los profetas. ¿Qué carga la de Oseas? Ve, cásate con una mujer prostituta y ámala y procrea hijos. Imagínate a la esposa del pastor, una prostituta, y cuando él está en su trabajo profetizando, ella se va en pos de otros amantes.
y se vende por dinero. Y él sufriendo la vergüenza. Y Dios le da amor por ella, por Tamar, y la ama. La ama locamente, como Dios amaba a Israel. Simplemente para representar que Israel como esposa, como desposada de Dios, era infiel y que se iba en pos de otros dioses y otros amantes, y que aún así Dios amaba a Israel. Y las expresiones más lindas de afecto y cariño de la paternidad de Dios se pueden leer a través de los escritos de Oseas. No era mecánico. Dios le hace vivir la infidelidad de su pueblo, haciéndolo sufrir a él. La infidelidad de una mujer a quien ama. Y ese dolor y esa vergüenza, sufriendo la escribía. Esa es una verdadera carga. ¿Cómo yo no voy a querer en un hombre que pagó un precio tal para dejarme un mensaje que el amor de Dios es incondicional? Y aunque su pueblo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Si profetizar es una carga, es como venir una nube y precipitarse sobre un suelo seco. Ven ustedes ahora el celo de un profeta, la pasión de un profeta. Los profetas no eran entendidos. No eran entendidos. Nadie podía entender el vínculo que había entre ellos, Dios y el mensaje. Era como si fuera algo personal, como si la causa fuera de ellos. Y Dios se encargaba de producir circunstancias para que ellos se identificaran con Dios, con el dolor del corazón de Dios, con el sufrir del corazón de Dios. ¿Cómo yo no voy a creer en este libro? Si los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu y recibieron una carga para luego llevar la carga al pueblo. Yo veo lo que dice, que le dijo Dios al profeta, que tomara el rollo, el libro y se lo comiera. A Ezequiel se comió el libro. Juan en Apocalipsis se comió el libro. Y dice que cuando en el paladar era dulce como la miel, pero cuando se lo tragaron era como el ajenjo. Ajenjo. La palabra es dulce en el paladar, pero ingerirla es ajenjo, es amarga, es carga. El proceso de ser guiados por el Espíritu, llevado de estos hombres, de estos santos hombres de Dios. Mis hermanos, es ser ignorantes. Así le llamo yo a la alta crítica, a la baja crítica. Ignorantes, ciegos, guía de ciegos, que analizan la palabra de Dios y hacen exégesis como si fuera la Ilíada de la Odisea. Tratan el libro de Dios como un libro cualquiera, porque hermenéutica puede ser aplicable no solamente a la Biblia. Son leyes de interpretación de cualquier libro antiguo. Y toman la Biblia y la analizan con esa lógica que usted dice, pero usted no puede meterle la lógica a este libro. Este libro no tiene lógica. No hay lógica. No hay lógica. Amén. Para Dios 5 más 2 no son 7. Para Dios 5 más 2 son 5,000 y más. Porque con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Usted no puede analizar a Dios con la mente suya. Por eso usted, para poder recibir el soplo de la inspiración, usted tiene que convertirse en un soplo con Dios.
Para usted entender el espíritu de la palabra, usted tiene que ser un espíritu con el Dios espíritu que escribió el espíritu de la palabra. Si no, no lo entiende. Yo me río como se rían los profetas de ellos, cuando se pueden analizar los milagros de Dios y a buscarle las lógicas a los milagros. Que cómo se abre el mar rojo. Y comienzan a hablar un montón de tonterías. Que un fenómeno astrológico que en ese momento sucedió. Que esto pasó acá. Y que ciertos fenómenos astronómicos hicieron que el mar en ese momento. Ay, Dios mío. Y coincidió con el momento que Israel iba a entrar y que los enemigos estaban detrás. Oh, gloria al Señor. Necios son. Cuando usted ve que estos hombres dieron sus vidas a Dios, que estos hombres estuvieron dispuestos a morir por el mensaje, estos hombres sufrieron, la profecía era una carga para ellos, era amarga la palabra como era dulce. Esa mezcla de sabores es dulce, pero es amarga. Es dulce porque usted ama a Dios. Es dulce porque es palabra de Dios. Es dulce porque es sabiduría de Dios. Es dulce porque es revelación de Dios. Es dulce porque es el amor de Dios hablando a su pueblo. Es dulce porque es la paciencia de Dios. Es dulce porque hay propósito de Dios, pero amargo por la carga, por lo que implica llevar ese mensaje. Imagínense el caso de Ezequiel, que Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, te voy a quitar tu deleite. Y su deleite era su mujer. Parece que estaba bien enamorado de la mujer. Sí, te voy a quitar tu deleite. Y dice que Dios le habló en la mañana y la mujer se le muere en la tarde. Le quitó el deleite y le dice: compórtate como que no pasa nada, porque tú tienes que enseñarle a este pueblo que cuando venga el cautiverio no va a haber tiempo para luto. Y como el pueblo hacía un montón de ritos y ceremonias y situaciones cuando había un luto, no va a haber tiempo para luto. Así que cuando se te muera la mujer, tú compórtate como que no pasa nada. Compórtate como que no pasa nada. ¿Cómo está Ezequiel? En victoria total. Y la mujer en una caja en la funeraria. Y no estaba orando como algunos: mátala, Señor, que me quiero volver a casar. No. Dame una nueva, Señor. No. Era su deleite. Era su deleite a su mujer. Simplemente para ilustrar un sermón. Para decirle al pueblo: no va a haber tiempo para luto. ¿Saben lo que matar la mujer? Simplemente para dar un mensaje, para decir que en el cautiverio no había tiempo para guardar luto. Es una carga. ¿Acaso no es amarga la palabra? ¿Cómo yo no voy a creer a ese hombre cuando dice que vio visión de Dios? ¿Cómo no le voy a creer a ese hombre? ¿Cómo no voy a creer en la resurrección de Cristo si todos los que predicaron la resurrección murieron por el mensaje? Murieron porque creían a la palabra. Dieron sus vidas porque creían que Cristo era el Señor que había resucitado. ¿Cómo no voy a creer en ellos? ¿Cómo no voy a creer en Saulo de Tarso, que era un candidato para ser miembro del Sanedrín y que era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, orgulloso de lo que era, y de momento cuando Dios lo llama, tiene que ganarse la mala voluntad de su pueblo y ser aborrecido por su pueblo para seguir aquel a quien él perseguía, que era Cristo. El milagro más poderoso del Nuevo Testamento después de la resurrección de Cristo es la conversión de Saulo, mis hermanos. Para mí es el milagro más grande, porque Dios tomó a un enemigo, perseguidor, injuriador y blasfemo, y lo sacó del judaísmo y lo convirtió en el hombre más convencido de la fe cristiana.
Para que sepan que el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo yo no voy a creer cuando Él dice que Cristo se le apareció camino a Damasco? ¿Cómo yo no le voy a creer? Si dio su vida por lo que creía, se apartó de su pueblo, se apartó de lo que era su aspiración, posiblemente ser miembro del Sanedrín, de los 70 ancianos de Israel. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer si vivió lo que decía? Estaba comprometido con la palabra. ¿Cómo no voy a creer en Él y en sus escritos? Cuando Él dice que vio al Señor, que el Señor se le apareció. Cuando lo que predicó y enseñó era contrario a lo que enseñaba antes. ¿Cómo no lo voy a creer? Tengo que creer que fue llevado, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo no voy a creer en Moisés? Que renunció a un trono en Egipto para ponerse de parte de un pueblo ignorante que le hizo la vida imposible en el desierto. ¿Cómo no voy a creer en él? Miren, vengan conmigo a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Versículo 3. ¿Lo tienen? Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quedar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Santo Jehová. La profecía no era para ellos simplemente la carga del Señor, sino la mano del Señor. Estaban no solamente guiados por el soplo de Dios, sino por la poderosa mano de Dios. La mano habla de las obras de Dios. Habla de la diestra de Dios donde está el poder. La mano habla de la intervención de Dios, de la guianza de Dios, del poder de Dios, de que la causa era de Dios. Y así como la mano de Dios tomó a Felipe y lo trasladó al desierto, así la mano de Dios tomó a Ezequiel. Y Ezequiel fue uno que fue arrebatado. Yo estaba en tal lugar y el Señor, mira, estando él en Babilonia, vamos a decirlo así, a 613 kilómetros más o menos, Dios lo toma de allí y lo traslada al templo. Hijo del hombre, te voy a mostrar a ti lo que está sucediendo. Y lo lleva al templo para mirar toda la idolatría y la corrupción que había entre los sacerdotes y los líderes de Israel. Fue trasladado. La mano del Señor lo tomó. Y el hombre andaba volando de aquí para allá para acá. Estando en Babilonia, porque Ezequiel desarrolló su ministerio en Babilonia. Él fue uno de los cautivos como Daniel que fue llevado a Babilonia. Y todas sus visiones, él era trasladado a Jerusalén y veía todas las cosas. Jeremías por lo menos estaba allí. Jeremías se entrevistaba con el rey que constantemente lo mandaba a buscar y con los príncipes. Pero Ezequiel estaba por allá, estaba bien lejos y profetiza increíblemente. Los dos hablaron de Sedequías. Jeremías dijo a Sedequías, el último rey de Judá: Tú vas a ir a Babilonia. Tú serás llevado cautivo. Y justamente él se quiso escapar por el muro y allá lo tomaron y se lo llevaron a Nabucodonosor. Y en su presencia mató a todos sus hijos, o los degolló a todos sus hijos. Pero Ezequiel allá dijo: él va a entrar a Babilonia, pero no la va a ver.
Dice, ¿cómo va a entrar y no lo va a ver? Profetizó porque el rey le iba a sacar los ojos y le sacó los ojos. O sea, Jeremías dice, tú vas a ver al rey y tú vas a entrar a Babilonia. Y Ezequiel allá lejos dice, él va a venir, pero él no va a ver a Babilonia, porque vino ciego. El rey le sacó los ojos. Eso estando allá. Era la mano de Dios. Era la carga de Dios. Era el soplo de Dios. ¿Entendemos? Amén. Aunque fueron llevados por el Espíritu Santo, la Biblia no niega la participación de los hombres. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque afirma que las Escrituras no vinieron por voluntad humana, pero no niega que los hombres actuaron o participaron. Yo les hablé a ustedes de ejemplos parecidos. Cuando Dios quería que el hombre fuese parte de él, lo hizo soplando. Por eso el hombre tiene un factor divino, el soplo de Dios. Es lo que dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, Job 32:8, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. El hombre es una combinación materia, espíritu. ¿Así? Materia, espíritu. Cuando el hombre muere, dice Eclesiastés, el cuerpo va al polvo de donde vino y el espíritu va a Dios que lo dio. Cuando se desintegra el ser. Cristo, cuando se hizo hombre, era Dios en un cuerpo. Dios estaba en Cristo, reconciliándonos. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. El Espíritu Santo vino sobre María e hizo sombra. Aisló la parte humana de María, la parte pecaminosa de María, y puso ahí el cigoto divino de Cristo. De tal manera que lo que nació fue el Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. El segundo Adán fue hecho así. Fíjense una cosa, una combinación de carne, espíritu. Jesús es espíritu vuelto carne. La Biblia es logos y rema. Logos es letras. Rema es el espíritu de la palabra. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la Biblia sin el espíritu está muerta. Los hombres escribieron las letras, el logos, pero Dios puso la parte divina. Dios respetó la personalidad de ellos, el estilo de ellos. Dios con su mano, la mano de Jehová, la carga de Jehová, el Espíritu de Dios estuvo en ellos. Dios guió sus pensamientos, su conciencia, su intelecto, su memoria, todo lo que era el alma de ellos. Nunca estaban fuera de sí. Nunca perdieron la conciencia. Siempre sabían lo que estaban haciendo. Dios no anuló su personalidad, usó su personalidad. ¿Cómo pudo Dios tomar algo divino, pasarlo por la mano o a través del hombre y que todavía siga siendo palabra de Dios? Bueno, fue lo mismo que hizo con Cristo. Lo pasó por María y siguió siendo el puro Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que Dios hace con el hombre nuevo. En nosotros hay un hombre nuevo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo morar en mí si el Espíritu Santo no mora en algo sucio?
Dice que yo soy morada de Dios en el Espíritu. Y tú eres morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Dios, cuando nos mandó el Espíritu Santo, lo metió en el hombre nuevo. El Espíritu Santo no mora en el hombre viejo, mora en el hombre nuevo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Dios primeramente puso la cápsula espacial. ¿Ah? Ahí adentro. Puso la placenta. Y luego metió el hombre nuevo para que el Espíritu Santo esté ahí adentro y no se contamine con la parte adánica nuestra. Eso hizo con los santos hombres de Dios. Los tomó, los usó, tomó de ellos el intelecto, toda la razón, su experiencia, todo su intelecto, su conocimiento, todo. Y pudo transmitir el mensaje para que las palabras y los pensamientos expresados en este libro sean palabra solo de Dios. Amén. ¿Entienden lo que vino la mano de Jehová? Vino la carga de Jehová. Vino el soplo de Dios. Vino el viento de Dios para guiar los pensamientos de Dios. Nosotros, los que andamos en el Espíritu, no tenemos problemas para entender cómo Dios habló a los profetas. Yo no tengo problemas, porque yo veo cómo viene la inspiración a mí. Claro, lo que yo hablo no tiene la autoridad que tienen los escritores bíblicos. Yo no soy canónico, pero tengo el Espíritu Santo. Y tú también. Más adelante en el estudio voy a ver cómo Pablo, hablando de nosotros, puede ilustrar lo que Dios hizo con los profetas también. Yo me asombro a veces de lo que sale por mi boca. Yo digo, Dios mío, esas no son palabras mías, no son ilustraciones mías. Ese pensamiento no era mío. Yo nunca había pensado así, yo nunca había visto esto. Y lo digo, y yo mismo me maravillo. Ahora veo yo que Dios está hablando por el asno. Amén. Los santos hombres de Dios fueron guiados, conducidos hacia el pensamiento de Dios. Aquí se subraya, se enfatiza la plena e integral humanidad de los autores en el proceso de inspirador. Hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. Palabra de parte de Dios a través del hombre. Aunque la inspiración no fue primordialmente por voluntad humana, tampoco era sin la voluntad consciente de los autores, porque si fuera un escribir involuntario o dictado mecánicamente, no fue así. Ellos participaron, ellos estaban conscientes con su razón, no estaban en un estado como los poseídos por los demonios. Los demonios poseen, Dios inspira. Amén. ¿Han visto ustedes una persona endemoniada que entra en un trance, dice un montón de cosas, rompe, tira, golpea, destruye? Y después cuando pasa todo dice, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice? ¿Qué rompió todo eso? No sabe nada, está poseído. El diablo te posee, se dueña de tus pensamientos, de tu memoria, de tu ser. Dios no posee, Dios inspira. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios respeta. Fíjense que antes de Dios hablar a un hombre, lo procesa, lo llama desde el vientre y luego comienza a trabajar con él. Mira, Moisés duró 40 años procesándolo en el desierto, pasando penurias, situaciones, doblando su ego, humillando su orgullo, abatiendo su jactancia, su autoconfianza. Y cuando le va a dar el examen final, el hombre ya no sabe ni hablar. Dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y Dios le dice, tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Y
el gran yo soy es el que te envía. Y le dice a Moisés, tú no es con tu poder, es con el mío. No es con tus palabras, sino con las mías. Tú hablarás al faraón, tú hablarás a los ancianos. Yo pondré mi palabra en tu boca. Es maravilloso, mis hermanos. El libro más leído de la historia de la humanidad. El libro más traducido. El libro más amado. El libro que ha cambiado millones de vidas. Usted puede leer un libro una vez, 2 veces, hasta 3 veces si le gusta el libro. Yo tengo 45 años. Yo creo que lo he leído yo como 40 veces en 45 años. Y cada vez que la leo es como si fuera la primera vez que la leyera. ¿Qué tiene este libro que usted lo lee y lo lee y lo lee y vuelve y lo lee? Y es nueva la palabra, aunque usted la conozca, es nueva. Cada vez que la lee entra en dimensiones distintas. ¿Sabe la instrucción que yo tengo? Dios me dijo, cada año cómprate una Biblia nueva. A veces desobedecido, dice, y yo veo que me resta revelación. ¿Saben por qué? Pues dice Dios, cuando tú pases otra vez por ahí, y la leo casi una vez por año, cuando tú pases por ahí otra vez, va a ser algo nuevo. Pero si tú tienes la misma Biblia y tú la llenas de cosas, de notas, cuando tú pases va a ver lo mismo. Pero te la quiero nueva porque la palabra es nueva para ti cada día. Es nueva para ti cada día. Y me maravillo que cada vez que paso, ¿cómo yo no vi esto tantas veces? Dios mío, ¿qué es esto? Hay vastas esferas intactas en la Biblia. Hay en la Biblia profundidades que no están exploradas todavía. Es el yunque donde se han gastado tantos martillos. Y sigue siendo, y está ahí, el yunque está ahí. Millones de sermones se han predicado de acá. Y cada predicador en el mismo texto dice otra cosa. Dice, Dios santo, ¿qué es esto? Es una fuente inagotable. ¿Saben por qué? Si fuera letra solamente, no se pudiera hacer eso. Porque las letras, usted está limitado a lo que dice. Pero la Biblia no dice solo lo que dice. Hay más cosas que no dice en lo que dice que las que se pueden ver en las letras de lo que dice. Dije, ¿supieron lo que dije? Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Pizarro le dijo a Atahualpa que esa era la palabra de Dios, se la puse en el oído. Y yo no escucho nada. Lo que pasa es que Atahualpa no sabía que no era en el oído, en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Esta Biblia, la Biblia me lleva a Dios y me transforma. ¿Qué hace este libro que cuando yo estoy muerto la leo, me resucita? ¿Qué tiene este libro que yo estoy desanimado, la leo y mi ánimo llega al cielo? ¿Qué tiene este libro que cuántas personas iban a suicidar, reciben una palabra del libro, inmediatamente jamás voy a hacer una cosa así? ¿Qué libro? ¿Acaso el Quijote puede hacer eso? ¿O la Ilíada, la Odisea? Dígame qué libro puede hacer eso. Que pueda tomar a un desalentado
que se desea la muerte y recibe una palabra y al instante está en el cielo cantando y alabando al Señor. ¿Qué puede tomar a un criminal despiadado y convertirlo en el hombre más tierno y compasivo? ¿Qué tiene este libro? ¿Qué tiene este libro? ¿Por qué tengo yo 45 años en esto? Y créanme que yo amo la vida, yo no me quiero morir. Yo quisiera que esta vida fuera eterna y que se encuentre con la otra sin yo pasar por la muerte. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Ay, mis hermanos, es que uno vive enamorado de Dios por la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La esperanza del enfermo para sanarse. La esperanza del oprimido para ser libertado. La esperanza del moribundo para vivir para siempre. ¿Qué tiene este libro? Que despierta lo más sublime y glorioso. Es una emanación de la sabiduría humana y divina, la sabiduría de Dios que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Moisés se levanta hoy y dice: bendigo a Jehová porque habló por mi boca. Bendigo a Dios, dicen los profetas, que me hizo hablar y su palabra pasó por mí. Cada momento doy gracias a Dios porque me ha dado fe en la palabra y fe en Jesús. Cuando yo veo tantas dudas de Jesús, digo: yo creo en Jesús, yo creo todo lo que dice la Biblia, yo creo que nació de una virgen, yo creo lo que dice, que no conoció varón María, yo lo creo, lo dice la palabra. El asunto es que yo doy mi vida, yo lo creo. Yo creo que Jesús se levantó entre los muertos el tercer día, lo creo, mis hermanos, pero miren, con todo mi corazón lo creo, con una seguridad que yo no. Gloria a Dios. ¿Y saben ustedes por qué yo creo que voy a resucitar? Porque la Biblia dice que si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Amén. Aleluya. Amén. Este libro no solamente me dice lo que Dios dijo en el pasado y lo que Dios hizo en el pasado. Este libro me remonta a la eternidad. Este libro me llena de pesante expectación de que un día se cumplirá en mí la palabra de Isaías. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Este libro me da una esperanza y dice que un día yo voy a decir: este lo identifico, este que dijo el mismo Señor Jesucristo, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. El mismo que dijo: voy a preparar lugar para vosotros y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ese mismo yo voy a decir: este es mi Dios, en quien yo he esperado, y Él me salvará. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Ese es tu tesoro. El temor de Jehová es tu tesoro, y el temor de Jehová lo aprendiste aquí. Lo que te hace distinto a ti de los demás es la bendita esperanza que te dio Dios a través de este libro. Esa es la diferencia entre tú y los demás. Por eso tú estás aquí, y por eso un día tú estarás con Él allá. Por este libro. Este es el libro que te hace mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor trabajador. Este es el libro que habla tu conciencia. Este es el libro que habla tu intimidad.
Este es el libro que está grabado en tu consciente y subconsciente. Ahí está el Espíritu Santo que te recuerda esta palabra constantemente. Amén. Ama la palabra. Vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Estima la palabra, valora la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, oye la palabra, llénate de la palabra. Deja que la palabra pueda crear cosas nuevas en ti. Porque la palabra de Dios es creadora. Crea en ti cosas nuevas. Este libro hace que un anciano se sienta como un joven, rejuvenecido, animado. Oh, mis hermanos, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y gracias sean dadas a Dios por la bendita palabra de Dios. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Cierra tus ojos y oremos a Dios. Bendito eres tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Con alegría, con gozo indecible en mi corazón, con mis hermanos, te alabo con toda la fuerza de mi ser. Invoco la gloria de tu nombre y digo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea batida por el polvo la soberbia. Desaparezca la incredulidad humana. Prevalezca la palabra de Dios, la que ha permanecido. Porque emperadores han tratado de destruirla. Filosofías han tratado de borrarla de la faz de la tierra, aún matando a aquellos que la predicaban. Sin embargo, todavía permanece. Porque esa es la palabra bendita de Dios. Sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ay, no podrán matar la palabra. La palabra no está presa. La palabra no está presa. Dios no deja de existir porque los hombres no crean en Dios. La palabra de Dios no dejará de operar y hacer aquello para lo cual Dios la envió, porque los hombres duden de ella. Benditos somos porque hemos recibido fe por la palabra de Dios. Gracias, oh Dios. Oh Dios, gracias por tu palabra, Señor. Quiero vivir de cada palabra que sale de tu boca. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lléname de tu palabra, Dios. Enséñame tu palabra. Enséñanos, Dios, tu palabra, Señor. Oh Padre, que evaluemos y estimemos el tesoro que nos has dado. Gracias, muchas gracias. Gracias por esos 1500 años de revelación. Gracias por estos santos hombres que hablaron. Gracias porque la palabra llegó a nosotros milenios después. Gracias, oh Dios. Gracias. Mi oración es la misma de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo oro por ti, mi hermano, con el corazón en mis manos. Como si Dios rogara por medio mío. Ruego a Dios por ti, por tu vida, Dios. Que la palabra que con su espada aguda traspase tu corazón. Que hoy la palabra como lámpara ilumine el sendero oscuro de tu corazón. Que Dios te haga amar y vivir la palabra. Que tú vivas comprometido con la palabra. Que la palabra siempre esté en tu corazón. Que Dios te ayude y te bendiga a estimar la palabra de Dios. Que te dé fe para creer cada palabra que salió de su boca. Y que tú vivas de esa misma palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web
www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.